En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 10 del cuadernillo de problemas del tema 2 de Microeconomía 2. En concreto, en este ejercicio nos dice que los empresarios de un mercado competitivo a largo plazo conocen la siguiente función de costes: q al cubo menos 4q cuadrado más 6q. En primer lugar nos pide si la función de demanda de mercado viene dada por la expresión q igual a 1000 menos 100 veces el precio, determinar el número de empresas que integrarán el mercado en el equilibrio. Hay que destacar que nos encontramos, como dice el enunciado, en un equilibrio a largo plazo. La curva de costes totales es una curva de costes totales a largo plazo, no tiene coste fijo. Y para poder calcular el equilibrio competitivo a largo plazo, tenemos que tener en cuenta las tres condiciones que tienen que darse para que haya equilibrio. La primera es que tanto productores como consumidores deben cada uno situarse en su curva de optimización del comportamiento. Es decir, los consumidores tienen que situarse en la curva de demanda, de tal manera que maximicen su utilidad, y los productores deben situarse en su curva de oferta, de tal manera que maximicen el beneficio. La segunda condición es que el comportamiento, los planes de consumidores y productores deben coincidir, para lo cual la cantidad demandada por los consumidores tiene que coincidir con la cantidad ofertada por los productores. Y en tercer lugar, y muy importante para el equilibrio a largo plazo, es que no tiene que haber fuerzas o cuestiones que incentiven a desviarse del equilibrio alcanzado. ¿Esto qué quiere decir en el largo plazo? Pues que si existen beneficios extraordinarios positivos, hay incentivos para que entren nuevas empresas al mercado y, por lo tanto, cambiaría la oferta. Y si existen beneficios extraordinarios negativos, es decir, hay pérdidas, hay incentivos a que salgan empresas del mercado, de tal manera que también cambiaría la oferta y, por lo tanto, el equilibrio. Por lo tanto, la única situación en la que puede darse un equilibrio competitivo a largo plazo es aquella en la que las empresas obtienen beneficios extraordinarios nulos, es decir, el beneficio es igual a cero. Teniendo esto en cuenta, el primer paso para poder calcular el equilibrio a largo plazo es calcular cuál es la cantidad que cada empresario individual va a producir en el equilibrio a largo plazo. Y esta cantidad va a coincidir con la de la dimensión óptima. ¿Por qué? Pues porque para que cada empresario tenga beneficios nulos, esa situación de beneficios nulos en el largo plazo se da cuando la cantidad producida es la de la dimensión óptima. Es decir, es aquella cantidad para la cual los costes marginales a largo plazo coinciden con los costes medios a largo plazo. Y a partir de aquí, si calculamos los costes marginales y la curva de costes medios a largo plazo, podemos obtener la cantidad de dimensión óptima y que será la cantidad de equilibrio que produzca cada empresario individual en el largo plazo. La curva de costes marginales, a partir de la curva de costes totales a largo plazo, derivamos respecto de Q y tendremos que los costes marginales serán 3Q al cuadrado menos 8Q más 6. Y esta expresión se tiene que igualar a los costes medios a largo plazo, que son los costes medios que nos han dado en el enunciado, divididos por Q, por unidad de output. Por lo tanto, Q al cuadrado menos 4Q más 6. Los términos independientes 6 que aparecen en ambos lados de la ecuación se simplifican. Podemos mover Q cuadrado a la izquierda, tendremos 2Q cuadrado y el menos 4Q también lo pasamos a la izquierda, pasará sumando y nos quedará menos 4Q. Todo ello igual a 0. Sacamos factor común 2Q, que quedará 2Q por Q menos 2, y de esta ecuación tenemos dos soluciones posibles matemáticamente: Q igual a 0 y Q igual a 2. En este caso, Q igual a 2 va a ser la cantidad de dimensión óptima. El segundo paso es, una vez que hemos determinado cuál es la dimensión óptima de cada empresa y por lo tanto la cantidad que va a producir cada empresa en el equilibrio a largo plazo, vamos a calcular cuál es el precio de equilibrio a largo plazo en competencia perfecta, que va a coincidir con el precio que corresponde a esa dimensión óptima. Para ello reemplazamos o bien en la curva de costes marginales o bien en la curva de costes medios a largo plazo la dimensión óptima. Aquí en la transparencia lo hacemos reemplazando en la curva de costes marginales la cantidad de dimensión óptima. Y tendríamos que sería 3 por 2 elevado al cuadrado menos 8 por 2 más 16. Luego tenemos 3 por 4 que es 12 menos 8 por 2 16 más 6, total igual a 2.
El precio de competencia perfecta será 2 unidades monetarias. Esto es todo a nivel de empresa individual y suponiendo, como hemos dicho, que todos los empresarios tienen la misma curva de costes, obviamente. El tercer paso ya pasamos al mercado y vamos a calcular cuál es la cantidad de equilibrio de mercado, para lo cual tomamos la curva de demanda que nos dan y reemplazamos el precio de equilibrio de competencia perfecta en largo plazo. Y por lo tanto, cogiendo esta curva de demanda será 1000 menos 100 por el precio que hemos obtenido de equilibrio, que es 2, 1000 menos 200, 800 unidades van a intercambiar en el equilibrio a largo plazo consumidores y productores. Y el cuarto paso, por último, que es lo que nos pregunta el ejercicio, que es determinar el número de empresas que integran este mercado de equilibrio a largo plazo. Para ello, lo que hacemos es, cogemos el total de unidades intercambiadas en el equilibrio, que son 800, y lo tenemos que dividir por la dimensión óptima de cada empresa, o cantidad de equilibrio de cada empresa en el largo plazo. Tendremos 800 unidades totales dividido por 2 unidades que produce cada empresa. Tendremos que en el equilibrio a largo plazo, en este mercado, habrá 400 empresas. Aunque no lo pide el ejercicio, vamos a hacer también la representación gráfica de este apartado y de los siguientes. Para ello vamos a hacer dos gráficos. En el gráfico de la izquierda representamos cantidades individuales producidas por cada empresa, por eso ponemos Q minúscula en el eje horizontal, y representamos en el eje vertical costes marginales y costes medios de cada empresa. Para poder representar los costes marginales tenemos que calcular primera derivada, segunda derivada y puntos de corte con los ejes. La primera derivada, teniendo en cuenta que la expresión de los costes marginales la hemos obtenido en el primer paso y era 3q cuadrado menos 8q más 6, pues la primera derivada de los costes marginales será 6q menos 8. Esta expresión puede ser mayor o menor que 0. Para ver en qué punto se iguala a 0 y por lo tanto se hace mínimo los costes marginales, igualamos 6q menos 8 igual a 0, de tal manera que ese q sería 8 sextos o 4 tercios, o lo que es lo mismo 1,3 periodo. De tal forma que si la cantidad es menor que 4 tercios, entonces la primera derivada será menor que 0 y por lo tanto los costes marginales en ese tramo serán decrecientes. Si la cantidad es mayor que 4 tercios, entonces la primera derivada será mayor que 0 y por lo tanto los costes marginales serán crecientes. Y para Q igual a 4 tercios alcanzará el mínimo los costes marginales. Si calculamos la segunda derivada, obtenemos que esta segunda derivada es 6, que es mayor que 0, y por lo tanto tenemos que los costes marginales va a ser una función convexa respecto del eje Q. Y por último, calculamos el punto de corte con el eje vertical. Si Q es igual a 0, reemplazamos en la curva de costes marginales y nos queda directamente que el coste marginal sería 6. Si tenemos ahí el punto 6 a una determinada altura en el eje vertical y luego nos marcamos el punto en el que alcanzará el mínimo, para 1,3 el mínimo que se alcanza el coste marginal es 0,6 y tenemos en cuenta que la curva de costes marginales hemos dicho que va a ser decreciente hasta 1,3, a partir de ahí va a ser creciente y que va a ser convexa, tendremos que va a tener esta forma. A continuación representamos los costes medios a largo plazo para cada empresa. Obtenemos la derivada del coste medio a largo plazo respecto de Q. El coste medio lo habíamos calculado en el primer paso del ejercicio y teníamos que era Q cuadrado menos 4Q más 6. Al hacer la primera derivada obtenemos 2Q menos 4. De nuevo esta expresión puede ser positiva o negativa, para lo cual la igualamos a 0 y entonces obtenemos que la primera derivada será 0 cuando Q sea igual a 2. De tal forma que si Q es menor que 2, la primera derivada del coste medio sería menor que 0 y por lo tanto el coste medio a largo plazo sería decreciente en ese tramo. Y si Q es mayor que 2, la primera derivada sería mayor que 0, lo que nos indica que el coste medio sería creciente. Y la segunda derivada tenemos que va a ser 2, que es positivo, lo que quiere decir que la curva de costes medios a largo plazo es convexa respecto del eje de cantidades. Y por último tenemos que calcular el punto de corte con el eje vertical. Si Q es igual a 0, entonces el coste medio es igual a 6. Vemos por lo tanto que parte del mismo punto en el eje vertical que la curva de coste marginal.
y que la cantidad de dimensión óptima hemos obtenido que era 2, teníamos también ese punto de referencia. El precio es 2 y fijaros que marcamos un punto del coste marginal. ¿Por qué? Porque para la cantidad de dimensión óptima, el coste medio alcanza su mínimo, pero además coincide con el coste marginal. Por lo tanto, hasta la dimensión óptima el coste medio va a ser decreciente, a partir de ahí será creciente y es convexa. Por lo tanto, va a tener esta forma que acabamos de dibujar. Todo el gráfico de la izquierda es un gráfico en el que estamos trabajando a nivel de empresa individual. Ahora vamos a dibujar un gráfico a la derecha a nivel de mercado. Fijaros que en el eje horizontal representamos Q mayúscula, es decir, cantidad total intercambiada en el mercado, y el eje vertical es el eje de precios, que está medido en las mismas unidades que el coste marginal y coste medio. Por lo tanto, realmente es el mismo eje y podemos trasladar del gráfico a la izquierda al gráfico de la derecha. Vamos a representar en este gráfico a la derecha la curva de demanda agregada. Como veis, es una curva bastante sencilla de representar porque es Q igual a 1000 menos 100P. Vemos claramente que es una recta y que es decreciente, que cuando el precio vale 0, la cantidad va a ser 1000, por lo tanto el punto de corte con el eje horizontal va a ser 1000, y cuando la cantidad es 0, si despejáis el precio, obtenéis 10. La curva de demanda va a tener esta forma, va a ser una recta decreciente que parte del precio 10 hasta la cantidad 1000. Lo que hemos hecho en los 4 pasos iniciales han sido, en el primer paso, calcular la cantidad de equilibrio de cada empresario individual, que la estamos representando en el gráfico de la izquierda, que es la dimensión óptima, 2. El segundo paso consistía en calcular el precio de equilibrio de mercado a largo plazo, que coincidía con el precio de la dimensión óptima, que también lo estamos representando en el gráfico de la izquierda. Este precio, P0, llamamos P0 porque estamos en el primer apartado y luego vamos a hacer unos cambios y llamaremos a las siguientes cantidades y precios de equilibrio con los superíndices 1 y 2. Bueno, pues este precio P0, si lo trasladamos al gráfico de la derecha y a su vez este precio sobre la curva de demanda, lo que nos dice, que es lo que hacíamos en el apartado 3, la curva de demanda nos dice cuánto van a demandar para ese precio los consumidores, que son 800 unidades. Y el cuarto paso, que es el cálculo del número de empresas, no tiene representación gráfica, pero es muy fácil de obtener, ya que hemos dicho que es solo calcular el cociente entre cantidad total intercambiada en el mercado dividido por la cantidad óptima que tiene que producir cada empresa. En el siguiente apartado se nos dice que hay un cambio en la demanda y que la nueva curva de mercado ha cambiado y ahora es 500 menos 50 veces el precio. Y nos piden determinar si entran o salen empresas y en su caso indicar el número. Vamos a empezar, igual que en el apartado anterior, calculando los 4 pasos para calcular el equilibrio en un mercado competitivo a largo plazo. En primer lugar, la cantidad óptima que tiene que producir en el equilibrio cada empresario individual. La cantidad óptima de cada empresario individual habíamos dicho que corresponde con la de la dimensión óptima para que los beneficios sean 0, no haya beneficios extraordinarios. Y resulta que, fijaros, el enunciado no nos dice nada que cambie la estructura de costes de los empresarios individuales. Por lo tanto, la dimensión óptima no cambia. Cada empresario seguirá produciendo 2 unidades. El precio de equilibrio tampoco va a cambiar porque el precio de equilibrio a largo plazo corresponde con el precio de la dimensión óptima. Y como no cambia nada de la estructura de costes, el precio de equilibrio tampoco va a cambiar. En el tercer paso calculábamos la cantidad total de equilibrio intercambiada en el mercado. Y esta cantidad sí que va a cambiar porque la cantidad demandada, la curva de demanda de mercado, sí que ha cambiado. Tomamos la nueva expresión 500 menos 50P y reemplazamos ese P por el precio de equilibrio que sigue siendo 2. De tal manera que nos quedan 500 menos 100, 400 unidades. Por lo tanto, la demanda desciende, la cantidad de equilibrio intercambiada en el mercado pasa de 800 a 400. ¿Qué ocurre con el número de empresas en el equilibrio a largo plazo? Pues que hemos dicho que era el cociente de la cantidad de equilibrio de mercado dividido por la cantidad que produce cada empresa. Como la cantidad de mercado ha disminuido, ha pasado de 800 a 400 y la dimensión óptima sigue siendo la misma, que es 2, ahora el cociente es que nos da que tiene que haber 200 empresas. Y antes nos salían 400 empresas, lo cual quiere decir que al producirse este cambio en la demanda, se produce una reducción en la demanda
por lo tanto tienen que salir empresas del mercado. Vamos a ver gráficamente, para ello partimos, este es el gráfico que hemos obtenido en el apartado anterior. Como hemos dicho, en el gráfico de la izquierda a nivel de empresa no cambia nada, la estructura de costes sigue siendo exactamente la misma, lo que sí que cambia es la curva de demanda, que al representar la nueva curva de demanda, daros cuenta que cuando Q es igual a 0, el precio es 10, es decir, el punto de corte con el eje vertical sigue siendo el mismo, pero cuando el precio es 0, la cantidad es 500. Luego el punto de corte con el eje horizontal pasa a ser 500. Fijaros cómo pivota la curva de demanda. De tal manera que ahora cuando trasladamos el precio de equilibrio que hemos obtenido para la dimensión óptima, que era 2 unidades monetarias, lo trasladamos del gráfico de la izquierda al gráfico de la derecha y vemos qué ocurre con ese precio sobre la nueva curva de demanda, es que nos determina una cantidad de equilibrio inferior, que es 400 unidades. Pasando al último apartado, nos dice, suponga que la función de demanda de mercado es la del apartado A. Y suponga que la función de costes se modifica de manera que ahora cambian los costes y ahora es la expresión 3q al cubo menos 12q cuadrado más 18q. Nos piden calcular el nuevo equilibrio de mercado y compararlo con respecto al del apartado A. Y qué hecho o hechos han podido causar este cambio en la función de costes. En este caso, fijaros que ahora en el primer paso para calcular el equilibrio de mercado competitivo a largo plazo, la cantidad de dimensión óptima sí que es posible que cambie, porque nuestra estructura de costes para cada una de las empresas ha cambiado. La cantidad de equilibrio a largo plazo que va a producir cada empresario individual coincide con el de la dimensión óptima para que no existan beneficios. El beneficio extraordinario sea igual a 0 y por lo tanto no haya incentivos a que entren y salgan empresas. La dimensión óptima la calculamos igualando coste marginal con coste medio a largo plazo. La expresión del coste marginal para nuestra nueva curva de costes totales a largo plazo va a ser 9q cuadrado menos 24q más 18. Se tiene que igualar a la curva de costes medios, que resulta de dividir los costes totales a largo plazo por q. De tal manera que esta curva de costes medios a largo plazo va a ser 3q cuadrado menos 12q más 18. Los términos independientes 18 en ambos lados de la ecuación se anulan. Y pasando todo al mismo lado de la ecuación tendremos 9q cuadrado menos 3q cuadrado, sería 6q cuadrado, y menos 24q más 12q, que sería menos 12q. Sacamos factor común a 6q, nos quedaría 6q por q menos 2, de tal manera que obtenemos como soluciones matemáticas de esta ecuación q igual a 2 y q igual a 0. Descartamos ese q igual a 0 como solución económica del problema. Y tenemos que la dimensión óptima va a ser 2 unidades físicas. Fijaros que en este caso se da la circunstancia de que a pesar de haber cambiado la estructura de costes, porque ha cambiado la curva de costes totales a largo plazo, la dimensión óptima sigue siendo la misma. Pero podía habernos ocurrido que la dimensión óptima fuera menor o fuera superior. Pero en este caso, en este problema concreto, nos da que la dimensión óptima es la misma que en el apartado A. El segundo paso para calcular el equilibrio es calcular el precio de equilibrio de mercado competitivo a largo plazo, que corresponde con el de la dimensión óptima, para lo cual en la curva de costes marginales o en la curva de costes medios a largo plazo reemplazamos la cantidad de dimensión óptima. Nosotros aquí lo hacemos reemplazándola en la curva de costes marginales y tendremos 9 por 2 al cuadrado menos 24 por 2 más 18. Tenemos 9 por 4, 36, menos 24 por 2, 48, más 18. De tal manera que operando tenemos que el nuevo precio de equilibrio a largo plazo va a ser 6 unidades monetarias. Fijaros que sí que ha cambiado el precio de equilibrio. ¿De acuerdo? Lo que ha ocurrido es que las curvas de costes marginales y costes medios se han desplazado hacia arriba. Y aunque su punto de corte coincide que la dimensión óptima es la misma, lo que sí que ocurre es que el precio de equilibrio, el punto en el que se cortan, es superior, por lo tanto el precio de equilibrio aumenta. Una vez que hemos calculado este precio de equilibrio, pasamos a calcular la cantidad de equilibrio en el mercado, para lo cual tomamos nuestra curva de demanda, que como nos dice el enunciado es la del apartado A, la original, y reemplazamos el precio de equilibrio que hemos obtenido. Tendremos que será 1000 menos 100 por 6.
Tenemos 1000 menos 600, que son 400 unidades en el equilibrio. Y el cuarto paso, lo que hacemos es calcular el número de empresas en este nuevo equilibrio a largo plazo. Tenemos que dividir la cantidad de equilibrio de mercado por la cantidad de equilibrio de cada una de las empresas. Tendremos que será 400 por la dimensión óptima. Tenemos que ahora el número de empresas pasará a ser 200. Luego, fijaros que en este apartado C, el efecto final sobre el número de empresas que se está produciendo es el mismo que en el apartado B, pero se debe a diferentes motivos. En el apartado B se debía a una reducción de la demanda y aquí se debe a un aumento de los costes. Al final salen el mismo número de empresas, pero lo que ha cambiado en el ínterim es distinto, porque aquí, por ejemplo, ha aumentado el precio de equilibrio, mientras que antes el precio de equilibrio se mantenía. Vamos a ver gráficamente. Partimos del equilibrio que habíamos obtenido en el apartado A y ahora vamos a representar gráficamente los nuevos costes marginales y costes medios. Para representar el coste marginal ponemos ahí a la derecha la derivada del nuevo coste marginal. Tenemos que es 18 menos 24, que puede ser mayor o igual que 0, por lo tanto igualamos a 0 para ver en qué punto cambia el signo de la primera derivada. Fijaros que la primera derivada se hace igual a 0 para q igual a 24 partido por 18, que eso es lo mismo que 4 tercios o 1,3 periodo. Por lo tanto, tenemos que si q es menor que 4 tercios, la primera derivada del coste marginal va a ser negativa y por lo tanto el coste marginal va a ser decreciente. Si la cantidad es mayor que 4 tercios, la primera derivada va a ser positiva y el coste marginal va a ser creciente. Y para q igual a 4 tercios, el coste marginal alcanza su valor mínimo. La segunda derivada obtenemos que es 18, mayor que 0, por lo tanto es una curva convexa respecto del eje q. Y si q es igual a 0, el punto de corte con el eje vertical va a ser 18, porque el coste marginal, si reemplazamos q igual a 0, nos da que el coste marginal es 18. Por lo tanto, nuestra nueva curva de costes marginales va a partir de 18, que va a estar ahí arriba en el eje vertical. Va a ser primero un tramo decreciente hasta 1,3. En ese 1,3, si lo calculáis, el coste marginal será 2. Y a partir de ahí crecerá el coste marginal y va a ser una curva convexa. Por lo tanto, tendremos esta forma de esta nueva curva de coste marginal que representamos en azul. Y ahora vamos a representar los costes medios nuevos. La primera derivada vamos a tener que es 6q menos 12. Para que esta primera derivada sea igual a 0, q tendría que ser igual a 2. Por lo tanto, si q es menor que 2, la primera derivada del coste medio a largo plazo es menor que 0. Y por lo tanto, el coste medio es decreciente. De manera análoga, si q es mayor que 2, la primera derivada del coste medio es mayor que 0 y por lo tanto los costes medios son crecientes. La segunda derivada del coste medio es 6, que es mayor que 0. Luego el coste medio es una curva convexa respecto del eje de cantidades. Y si q es 0, el punto de corte con el eje vertical es también 18 como en nuestra nueva curva de costes marginales. Por tanto, partiremos del mismo punto 18 en el eje vertical. Tendremos que la curva de costes medios será decreciente y convexa. Alcanzará el valor mínimo para la misma dimensión óptima, 2, pero el valor en la dimensión óptima del coste marginal será 6. Y en el punto de la dimensión óptima, recuerdo, coste marginal, la curva de coste marginal y la curva de coste medio a largo plazo tienen que igualarse, se tienen que cortar justo en ese punto en el cual además el coste medio alcanza su valor mínimo. Luego, dibujando el coste medio, hemos dicho que parte de 18, es decreciente convexa, alcanza su valor mínimo para la cantidad 2, donde además coincide, se corta con el coste marginal y a partir de ahí es creciente y convexa. Ahora, en el gráfico de la derecha, la curva de demanda es exactamente la misma que la inicial, no ha cambiado. Lo que ocurre es que ahora cambia el precio de equilibrio, que en el paso 2 hemos calculado que ahora es 6, que es el que corresponde a la dimensión óptima para nuestras nuevas curvas de costes marginales y medio. Por lo tanto, al trasladar este precio 6 al gráfico de la derecha y trasladarlo sobre la curva de demanda, obtenemos que la curva de demanda nos dice que la cantidad intercambiada en este segundo equilibrio, Q super 2, va a ser 400. Por último, el ejercicio nos pregunta qué hecho o hechos han podido causar este cambio en la función de costes.
La función de costes, observamos que lo que ocurre es que se ha desplazado hacia arriba, lo cual quiere decir que para una misma cantidad ha aumentado el coste marginal y el coste medio de producir esas cantidades, por lo tanto ha habido un aumento de los costes. Esto se puede deber a varios factores. Por una parte, a un aumento en los precios de los factores, es decir, o bien un aumento en el salario o bien un aumento en el tipo de interés. O también se puede deber a una destrucción de tecnología. Si empeora la tecnología, entonces también aumentan los costes.